Bienvenidos a la Ciudad de los Libros. Hoy vamos a estar hablando de Sapiens. Sapiens es de Yuval Noah Harari. Este es un sociólogo, antropólogo, historiador israelita, que es además profesor en una universidad en Israel, y habla de una breve historia de la humanidad. Ese es el subtítulo del libro. Es fascinante. Es del tipo de libros que no es ficción y sin embargo se lee en una sentada muy agradable, tiene una prosa muy fácil de entender y tiene una forma de comunicarse como que estuviera hablando con uno un poco conspiratoria y un poco en chiste, pero también presenta situaciones humanas que son muy interesantes y muy pesadas. Sí, como cuando ya te echaste 2 copas y dispones que vas a arreglar el mundo. Ay, sí, algo así. Bueno, para arreglar el mundo con lo que dice este libro, creo que necesitamos unas 5 copas. Bueno, pero si queremos entrar un poco en la descripción de cómo funciona el libro, son 20 capítulos y cada uno habla acerca de una etapa de desarrollo en la historia de la humanidad. Cómo descubrimos la agricultura, cómo llegamos a formular un lenguaje. Y el libro divide la evolución humana en 3 grandes revoluciones. Hace 70.000 años empezamos con la revolución del conocimiento. Luego, hace 10.000 años más o menos, la agricultura. Y hace 500 años realmente la revolución tecnológica, que es como él le llama. La ciencia. Exactamente. Sí. Que es lo que ha hecho los 3 cambios importantes. A mí me llamó mucho la atención cuando dice que realmente del Homo sapiens de hace 30.000 años para acá no hemos cambiado mucho. O sea, la gente tiene la teoría de que hemos evolucionado y todos realmente pensamos igual, tenemos los mismos sentimientos. Es de las cosas que llaman bastante la atención en el libro, por lo menos para mí, porque yo tenía la idea de que habíamos avanzado más a nivel de cerebro, pero no, seguimos siendo... No, lo que hemos ganado es plasticidad, porque lo que realmente diferenció al Homo sapiens era la capacidad para pactar en ficción. Es decir, en la idea del dinero, estamos poniéndonos de acuerdo sobre algo que no existe, como el valor del oro, sobre el valor de los frijoles, por ejemplo. Y esa idea de podernos relacionar, de poder construir instituciones completas basado en algo intangible, eso es lo que nos diferencia, pero lo que no ha cambiado. Y la razón por la que no hemos evolucionado a partir del Homo sapiens es porque solo hemos cambiado el concepto de lo intangible, no lo hemos expandido, no hay otra etapa después de lo que no existe. Bueno, otra de las cosas es, el lenguaje se inventó, lo que dice él en el libro, para chismear. No, la parte numérica. Realmente, ese fue el lenguaje, pero la escritura fue para llevar recuento de los números, porque sí teníamos capacidad de llevar el resto en el cerebro. O sea, las experiencias, transmitirlo y todo, pero definitivamente. Y yo que no soy muy numérica, finalmente como que dije, ok. Ahora hay un factor muy importante del libro y que es la preocupación más grande, que es, sí, hemos tenido siglos de desarrollo, hemos construido naciones, hemos construido imperios de tecnología, hemos construido miles de naciones y de monedas, pero realmente ha logrado el ser humano ser feliz. Es que no, la especie sobrevive a pesar de sí misma. Ajá. Y lo que él dice es que la especie humana sobrevive a pesar de los miembros que la conforman, porque nos impulsa a hacer cosas como la revolución agrícola, que no necesariamente eleva nuestro nivel ni de felicidad, ni de capacidad craneal, ni de salud física, ni de condición física, con tal de poder procrear más hijos dentro de un periodo de tiempo más corto. Sí. Y eso nos da muchísima la idea de que los seres humanos sobrevivimos y nos reproducimos como especie casi como si fuéramos virus. De verdad, el de la Matrix tenía toda la razón. Los seres humanos, la especie humana es un virus. A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure. De Museo, un mundo por descubrir. Algo de lo que me fascinó del libro y parte de ese tono coloquial, medio en broma, medio en de verdad estamos mal, que hace es
Miren, yo no aseguro que la especie humana haya sido la responsable de la desaparición de la megafauna. Sin embargo, ya hacen su cuadrito comparativo. Llegan los seres humanos a Australia y poco tiempo después desaparece la megafauna. Llegan los seres humanos a Europa y poco tiempo después desaparece la megafauna. A las Américas desaparece la megafauna. Dice, claro, hay muchos científicos que se le atribuyen a cambios climáticos, pero perdón, toda esa megafauna había sobrevivido a cambios climáticos muy bien antes de la llegada de los seres humanos. Y qué casualidad que llegan los seres humanos y... Harari dice que la gran equivocación del ser humano fue cuando comenzó a cambiar la vida del forrajero por la vida del agricultor. Y eso lo llama como la peor equivocación en el desarrollo humano. Yo creo que era el fraude, sí, era algo inevitable. No podemos llamar fraude algo que es inevitable. Lo que pasa es que, mira, él dice al principio el ser humano carecía de privacidad, pero no estaba solo. Y hoy, tristemente, en las noticias todo el tiempo vemos de ancianos que están muriendo solos alrededor del mundo. Y no solo ancianos, personas de todas las edades, pero digamos que los ancianos son como los más. Ahora tenemos toda la privacidad del mundo. Bueno, no en redes, ¿verdad? Se está acabando en cierta medida, pero digamos que no es, o sea, viviendo en una tribu y todos contra todos, o sea, no es lo mismo que realmente. Pero sí uno se pone a pensar, definitivamente esos ancianos, esas personas nunca morían solas. Entonces, a mí esa parte sí me dejó como pensando bastante. Salvo que fueran esquimales y los sacaran a morir solos cuando estaban ancianos. No, pero también los niños eran un niño de la tribu, no había cuestiones como las madres solteras que tienen que criar a un niño por su cuenta. Es decir, el niño era el niño de todos. Es una cuestión también un poco lo que hablan en On Human Nature, que la evolución cultural no siempre va al paso de la evolución biológica. Exacto, el capítulo donde ya empieza a discutir que el ser humano es precisamente esa contradicción entre lo que dice la cultura, lo que va a hacer la gente a la iglesia y que teníamos a la gente de la Edad Media ahí clavada con la pureza, pero al mismo tiempo todas estas grandes bacanales de los reyes. Es decir, si los reyes representaban la autoridad divina, ¿por qué también la contradecían tan abierta, tan clara y tan orgullosamente? Sí, esa contradicción es el ser humano. La religión, al mismo tiempo que los imperios y el dinero, son los tres grandes unificadores del ser humano. Y dice, todos los constructos sociales son ficciones. Sí. Y pone de ejemplo las sociedades anónimas. El dinero, las sociedades anónimas, las religiones, si lo quieren meter ahí, las leyes, todas son ficciones en cuanto a que no tienen una realidad tangible material. Y el ser humano decide creer en ellas o no. Y es en la medida que el ser humano cree en las ficciones preponderantes de la época en la que vive que es más o menos feliz. Y que en esa está la base de la felicidad humana. Y que podía ser tan feliz una persona en un feudo, con el señor feudal pisándole la nuca, con todos los hijos que se le morían, con una mujer que podía haberse muerto en el parto, con el tener que trabajar de sol a sol a tener agricultura y ser igual de feliz con esas limitaciones que ahora vemos como inconcebibles. ¿Cómo no vas a tener un inodoro en tu casa y las personas que no lo tienen nos parecen privadas de cualquier comodidad? Pero si él se creía la ficción y la vivía, era tanto más feliz que una persona en la edad moderna con todas las comodidades de las que estamos hablando. Es uno de los temas que se discute todo el tiempo cuando analizan la historia, porque seguimos queriendo analizar la historia y juzgar la historia por el momento actual en el que vivimos. Y miren la cantidad ahora de gente infeliz tomando antidepresivos, etcétera, etcétera. O sea, si alguna sociedad cuestiona no solo nuestro presente, sino que nuestro pasado, que es peor, y lo peor es que para mí lo más grave es que estamos juzgando el pasado con ojos del presente. Sí, claro, es como la gente que viene y que dice, ay, sí, es que el cantar de mí sí es machista. Por supuesto, pero es que son épocas que correspondían con otros valores y juzgarlas a través de los nuestros es simplemente que uno no ve the big picture, como dicen. Uno no ve todo el mapa. ¿Por qué creen ustedes que vale la pena leer el libro? Porque entramos a años de elecciones y podemos olvidarnos de toda la felicidad. Salud por eso, Angélica. Saliendo de la cultura. Miren,
Y su precedente, claro, que es Guns, Germs and Steel, que está basado precisamente en explorar y deconstruir toda la idea del colonialismo. Y entre ese y el otro que me encanta de estas explicaciones de la historia, que es Who Cooked the Last Supper, de Rosalind Miles, creo que muy buena manera de llevarlo a esta década. Porque casi todos estos modelos eran del 2001, de los 90s. Esta ya es una versión bastante actualizada y que ya está tomando en cuenta también cómo nos vino a cambiar la tecnología. Ya va avanzando, pero sí, es una muy buena manera de entender el momento cultural en que estamos. Como les decimos, no es ficción, pero es un libro que creo que enriquece nuestra percepción, nuestra humanidad y sobre todo nuestra percepción de literatura antigua o de literatura de época. Entonces, incluso de otras culturas. Sí, y de otras culturas, correcto. Y para cerrar, un dato, uno, que les haya llamado la atención. Es tan extenso que uno podría decir 100, pero uno. Que este es uno del top 10 de libros de Bill Gates. ¿Y eso por qué te llamó la atención? Porque, las prioridades que uno ve entre la gente cuando uno mira a alguien que es un millonario, que es un empresario exitoso, no se imagina que va a tener ese tipo de preocupación por la felicidad de la gente. Que va a empezar... De eso vive. Él es filántropo. Sí. Con esa plata todos lo seríamos. Es un filántropo ahora, pero la gente generalmente asocia que si sos un empresario lo haces por culpa. No que lo haces porque estás realmente buscando un futuro hacia la especie. Angélica, tú no te acuerdas, pero antes del 2000 el tipo era un monstruo y todo el mundo lo odiaba. Es como Zuckerberg, cuando tienes tanto dinero es delicioso ser filántropo. O sea, también esos millones yo también lo sería. Pero no, dato curioso que me ha impresionado. Ok, el tuyo, el dato que te impresionó. Bueno, para mí fue algo del libro que lo que dice es que es un dato muy pocamente citado sobre la religión y que el hecho de que la gente crea por medio de la religión en la vida, en la otra vida, en la próxima vida, ¿cómo se llama? En el afterlife, en la vida eterna, en la vida más allá, en la vida eterna, es lo que te da un propósito en la vida actual. Para muchas personas, asumo. Me llamó la atención ese dato porque siendo agnóstica es un dato interesante. Por dos. Bueno, a mí me llamó la atención algo que ya debería haber sabido porque creo que ya lo había leído, solo que hasta ahorita lo realicé, que el perro fue el primer animal doméstico del ser humano y que tenemos miles de años de convivir y por eso la comunicación entre perros y personas es tan fácil. Son 15,000 años, que el gato apenas son 7,000. Sí, te pones a pensar que todos eran lobos y ahora miras a los chihuahuas ahí temblando. Son lobos todavía, ¿eh? Los chihuahuas son medio lobos. Yo no confiaba. Esos no son perros, son ratas. Y que va, de nuevo, consíganlo. Está ahora por todas partes porque se ha vuelto más famoso ahora que hace unos 5 años. ¿Y está aprobado por las 3? Está muy aprobado por las 3. Es una lectura, pareciera enorme, es una lectura muy amena, se va muy fácil. Se los recomendamos y también síganos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y para el próximo mes, por si quieren ir adelantando, vamos a leer La novia gitana de Carmen Mola. Y a ver quién averigua quién es Carmen Mola, se los dejamos de tarea. Síganos y por supuesto coméntenos qué les pareció el episodio, qué otro libro les gustaría que leamos y quédense en la ciudad de los libros.